Estas son otras teorías de la inversión. Aparte de esta, pues que nosotros denominamos la teoría neoclásica. La primera de esas otras teorías es la del acelerador de la inversión, que digamos nosotros no formalizamos en esta presentación más allá de lo que ustedes ven ahí en esta diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del acelerador de la inversión? Que cada asterisco, el K que desea acumular una determinada empresa, es una proporción constante del nivel de producción de esa empresa. En otras palabras, lo que nos dice la teoría del acelerador de la inversión es que las empresas invierten invierten, mejor dicho, o acumulan mayor unidades de capital entre mayor sea su nivel de producción. ¿Cuáles son, digamos, como los problemas de esta teoría del acelerador de la inversión? Pues que primero está asumiendo que H es constante, es decir, que las unidades de capital acumulado son una función lineal de el número de unidades producidas de un determinado bien por parte de la empresa, pero en realidad pues H puede depender de los costos del capital, puede depender tanto de la tasa de interés como de la tasa de depreciación. Si esa tasa de depreciación y la tasa de interés no varían mucho, entonces podemos nosotros decir que el capital que desea acumular una determinada empresa sí es una función lineal de las cantidades producidas por esa determinada empresa. En otras palabras, al final, ¿qué es lo que nos dice la teoría de la inversión? Una cosa es el capital deseado, es decir, el K asterisco. Otra cosa es el K que realmente ellos terminan invirtiendo. Por eso, en la última ecuación, pues, y la inversión, lo que nos dice es que finalmente una empresa efectivamente termina, digámoslo, invirtiendo o acumulando una determinada cantidad de capital que va a ser una proporción de ese aumento del número de unidades producidas más el capital que tiene que reponerse por su depreciación. Eso es lo que nos dice, digamos, esta teoría del acelerador de la inversión. Hay otras teorías que realmente no es que sean sustitutas, sino más bien son complementarias, ¿sí? La teoría del costo de ajuste lo que nos dice es que en este caso el capital que desea acumular una empresa ya no depende de la producción, del nivel de producción de esta empresa, sino que depende de los costos de ajuste, en otras palabras, del costo en que tiene que incurrir una determinada empresa para llegar a pasar de invertir una determinada cantidad de capital a invertir la cantidad de capital que ellos realmente desean invertir, ¿sí? Entonces, en la primera ecuación, pues lo que nos dice es que esta cantidad de capital realmente acumulada menos lo que se tenía antes es la inversión, va a ser una función del G, digamos, que representa los costos de ajuste entre lo que tenemos hoy de capital, lo que tiene hoy la empresa de capital frente a lo que quiere tener de capital en el próximo año, ¿sí? Más lo que tiene que reponer por la depreciación de capital. No sé, un ejemplo de cuál puede ser un ajuste de capital entre lo que realmente termina invirtiendo, o más bien lo que realmente tiene invertido hoy, lo que tiene acumulado hoy, perdón, frente a lo que desean tener acumulado para el próximo año. Un ejemplo de ese costo de ajuste pueden ser las mismas restricciones financieras, mayores niveles de estudio, es decir, no sé,
Ecopetrol desea eh, tener una cantidad de capital acumulado para el próximo año. Pero para realmente llegar a ese nivel de acumulación de capital, pues Ecopetrol tiene que realizar mayor cantidad de estudios, no solamente de económicos, sino de exploraciones petroleras, y eso tiene un costo tremendamente alto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese puede ser un ejemplo de lo que es un costo de ajuste. Eh, en otras palabras, lo que nos dice esta teoría es también algo muy lógico como la teoría anterior, y es que los niveles de inversión o los niveles de capital acumulado dependen de esos costos de ajuste. La última teoría que vamos a exponer en esta parte es la teoría de la Q de Tobin, que nuevamente no es que sea sustituta de la teoría del costo de ajuste o que sea sustituta de la teoría del acelerador de la inversión, sino que es una teoría complementaria a estas dos anteriores. La Q, Tobin la define como la relación entre el valor de una empresa en el mercado financiero con respecto al valor de esa empresa, pero en el mercado de bienes, ¿sí? Ustedes saben que una cosa es el valor que tiene una empresa en el mercado de valores, en el mercado financiero, dependiendo del número de acciones que haya emitido una determinada empresa y el precio de esa acción, ¿sí? Ese es lo que nosotros hacemos referencia con el valor de mercado de una empresa, que es lo que va arriba de esta división en el mercado financiero. Frente a lo que nosotros queremos decir con lo que es costo de reposición del capital, es el valor de mercado, el valor de una empresa en el mercado de bienes. Entonces, una cosa es lo que vale Facebook en el mercado financiero y otra cosa es lo que vale Facebook en el mercado de bienes y servicios. ¿En qué sentido? Facebook tiene unas instalaciones, Facebook tiene una determinada cantidad de personal contratado, tiene una determinada cantidad de computadores instalados de ciertas marcas. Aparte de eso, tiene una determinada cantidad de software legal instalado en sus computadores que tiene un costo. Cuando nosotros queremos decir cuál es el valor de mercado de Facebook en el mercado de bienes, es, bueno, sumemos cuánto cuesta esa cantidad de edificios que tiene Facebook, más lo que costaría contratar a todo el personal que tiene Facebook, más lo que costaría comprar toda esa cantidad de computadores, más lo que cuesta comprar todo ese montón de licencias legales de ese software. Eso es el valor de una empresa en el mercado de bienes, que es totalmente distinto generalmente al valor de una empresa en el mercado financiero. Cuando Q es mayor que 1, implica que el valor de una empresa en el mercado financiero es mayor que el valor de esa empresa en el mercado de bienes y servicios. Lo que implica que una empresa, esta empresa que está siendo valorada, tiene mayores incentivos para invertir en capital físico, ¿sí? Acuérdense que estas K son capital físico, ¿sí? No son unidades financieras. Acá con capital estamos hablando de edificios, máquinas, todo eso. No estamos haciendo referencia ni a acciones ni a bonos con la K, ¿sí? Entonces, cuando Q es mayor que 1, esta empresa lo que podría hacer es lo siguiente, ¿sí? Uh, con algunas acciones que tiene en el mercado financiero, ¿sí? Con el valor de esas acciones puede contratar más personal, ¿sí? Puede hacer un nuevo edificio, puede contratar más licencias, más computadores, es decir, tiene mayores incentivos a aumentar la cantidad de capital físico acumulado, ¿sí? Cuando por el otro lado Q es menor que 1, es decir, el valor de esta empresa en el mercado financiero es menor que el valor de esta empresa en el mercado de bienes, esta empresa tiene incentivos para
desacumular en capital, ¿sí? En otras palabras, pasar, disminuir la cantidad de edificios en su propiedad, disminuir la cantidad de personal contratado, disminuir la cantidad de computadores que está utilizando, y disminuir la cantidad de licencias. ¿Por qué? Porque el valor de mercado, en el mercado financiero de esa empresa es demasiado bajo frente a lo que cuesta realmente esa capital en el mercado de bienes y servicios. Un supuesto de estos tres modelos, ¿sí? Del modelo del acelerador de la inversión, del modelo del costo de ajuste y del modelo de la teoría de Q, es que hasta este momento hemos supuesto que no hay racionamiento de crédito, ¿vale? Con racionamiento de crédito, pues las condiciones de acumulación de capital van a depender obviamente de ese racionamiento de crédito. Ahora veamos el último tipo de inversión. Habíamos hablado de que había inversión en inventarios, que ya lo analizamos con la regla SS. Habíamos hablado de la inversión en capital, en la inversión fija, o inversión en capital fijo, y lo hemos analizado a través de la teoría neoclásica, la teoría del acelerador, la teoría de los costos de ajuste y la teoría de la Q de Tobin. El modelo de la teoría de la inversión en construcción, que es el último tema que nos hace falta por ver en este tema de la inversión, lo que nos dice es lo siguiente. Las empresas constructoras van a invertir o van a decidir invertir, sí, o acumular mayor cantidad de capital, en este caso vivienda, ¿sí? Dependiendo de las condiciones del mercado de vivienda de hoy. En otras palabras, esta relación de oferta de vivienda depende del mercado de vivienda hoy, que es la gráfica de la izquierda. Hoy en día hay una demanda de vivienda determinada, con determinadas características, supongamos que es esta, ¿sí? Y hay una oferta de vivienda que está fija en el corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que el precio de las viviendas de determinada cantidad va a tener cierto, el precio de equilibrio va a ser un precio determinado. Cuando la demanda de vivienda se desplaza hacia la derecha, los precios de la vivienda hoy van a aumentar, lo que ocasiona una mayor inversión de capital en este sector de la construcción. En otras palabras, lo que impulsa a la inversión en vivienda por parte de las empresas es que hayan desplazamientos de la demanda de vivienda hacia la derecha. Y esto sucede cuando, ¿qué? Cuando generalmente cambian las variables demográficas en las ciudades, ¿sí? No solamente porque haya mayor cantidad de nacimientos, por ejemplo, sino porque haya un flujo migratorio hacia esa ciudad bastante alto. Entonces imagínense ustedes, con la cantidad de personas que han tenido la necesidad de venir a Colombia, dada la situación que hay en Venezuela, pues imagínense qué es lo que va a pasar con la demanda de vivienda, en especial la que es vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta que pues no todos los venezolanos pueden acceder a los mismos beneficios que tenemos los colombianos, como en este caso el de la vivienda, pero sí, yo creo que va a haber en algún momento un impacto sobre la demanda de este tipo de vivienda. Bueno, las siguientes diapositivas tienen que ver con teorías de la inflación.